Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Bendecido, ¿verdad? Con el frillito primero y luego ahorita ya el calorcito, ¿verdad? Bueno, pero pues bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite pues sentir tanto el frío como el calor. Todo es bueno, ¿verdad? De parte de Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a ver este tema. Este tema sigue siendo un tema dentro de la serie que estamos llevando, que es la carne y el espíritu. En donde estamos viendo, pues bueno, ese conflicto, ¿verdad?, que siempre tenemos nosotros como cristianos entre el obedecer a la carne o el obedecer al espíritu. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema de hoy es infracciones a la ley del amor, primera parte. Infracciones a la ley del amor, primera parte. Y bueno, antes de iniciar, hermanos, acompáñenme, vamos a dar gracias por este tiempo. Señor Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, una vez más, porque nos permites estar aquí, Señor, reunidos, alabando, bendiciendo tu nombre, Señor. Agradeciéndote, Padre, por lo que tú haces por nosotros día a día, Señor. Y de esa forma también, Señor, te rogamos que hables a nuestra vida en este día, que seas tú, Señor, hablando a la vida de mis hermanos, que tú bendigas, Señor, a mis hermanos. Este tema, Señor, es un tema que es muy importante para nosotros como hijos tuyos, Señor, en donde debemos, Padre, de obedecer más al Espíritu y no a la carne, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de ellos conforme a tu voluntad, Señor, que hables a sus vidas, así como has hablado, Señor, a mi vida. Que seas tú, Señor, por siempre y para siempre en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y pues bueno, hermanos, como les decía, vamos a ver este tema, que son infracciones a la ley del amor. Dentro de lo que es esta serie, pues bueno, estamos viendo que en el texto, un texto base, que es Gálatas 5, versículos 19 al 21, pues bueno, podemos ver cómo la palabra de Dios habla acerca de estos pecados que se clasifican como infracciones, precisamente infracciones de la ley del amor. Y hay 8 pecados de este tipo de infracciones que están enumerados dentro de estos versículos. Estos 8 pecados son odios, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Y a muchas personas, hermanos, les resulta difícil el poder entender que estos 8 pecados pues son realmente terribles para nuestra vida, ya sea que seamos cristianos o no, porque aún siendo nosotros cristianos podemos llegar a caer en alguno de estos pecados. Por eso también la palabra misma, la palabra de Dios, nos habla acerca de que la inmoralidad y la embriaguez, pues bueno, también lo engloba junto con estos 8 pecados, en donde la palabra de Dios nos dice que los que practican esas cosas o los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos entender la necesidad como hijos de Dios, como cristianos, del poder entender correctamente estos pecados, del poder, en todo caso, si nosotros estamos dentro de este pecado, el poder salir de ahí, dejar ese pecado de lado y, como vemos en la serie, ser más espirituales, no dejarnos llevar por la carne. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver 4 de estos 8 pecados, y esos 4 primeros pecados son el odios, pleitos, celos y envidias. Ya posteriormente veremos los otros 8 pecados. Y pues bueno, en primer lugar vamos a empezar con el pecado que es de el odio o enemistad. Y para esto la palabra extra, se los deletreo para aquellos que vayan anotando: E-C de casa, H, T de Tito, H-R-A, extra.
Y esta palabra significa enemistades, significa odios. Y está pues estrechamente relacionada, proviene de la palabra griega también, echtros, que significa enemigo. Entonces, nosotros vamos a ver que dentro de la palabra de Dios se nos habla acerca de estos odios, de estas enemistades que hay dentro de la vida de cada uno de nosotros. En Lucas, vamos a ver Lucas 23:12. Lucas 23:12, la palabra de Dios nos dice: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Que, pues bueno, fue el tiempo, fue el momento en el cual presentaron a Jesús para que fuera juzgado y que, pues bueno, de ahí se decidiera si moría o vivía. Aquí vemos que la palabra de Dios nos dice que estaban enemistados, es decir, estaban peleados, había una contienda entre ellos. Aún siendo gobernantes cada uno, había esa enemistad. También en Romanos 8:7 nos habla acerca de la enemistad. Pero aquí nos habla de una enemistad en contra de Dios. Romanos 8:7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son, ¿qué, hermanos? Enemistad contra Dios. Es decir, si nosotros estamos en la carne, hermanos, estamos en contra de Dios. Estamos viviendo en contra de Dios. Después dice: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, hermanos, la mente carnal está en enemistad contra Dios. Nuestros pensamientos que quieren ser obligados por la carne a hacer lo que la carne desea, pues bueno, está en enemistad contra Dios. Santiago 4:4 también nos habla acerca de esta enemistad contra Dios. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es, que, hermanos? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí, hermanos, obviamente el ser amigo del mundo no significa de que, pues bueno, si yo tengo compañeros en la escuela, compañeros en el trabajo, mis vecinos que pues bueno están en el mundo, pues bueno, ya no les voy a hablar, ¿verdad? Ya no voy a tener un trato con ellos. No, aquí se refiere, hermanos, a que no debemos de hacer las cosas que el mundo nos ofrece, las cosas que están en contra de la voluntad de Dios, en contra del deseo de Dios para nuestras vidas. Recordemos, hermanos, que todo lo que pasa en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, es para bien de nosotros. Muchas veces las cosas malas nos sirven para ir aprendiendo, para ir fortaleciéndonos en alguna área de nuestra vida que estamos fallando ante los ojos de Dios. Posiblemente tengamos falta de oración, entonces por eso a lo mejor Dios nos está mandando una enfermedad. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Dios y oremos y estemos constantes en la oración con Dios. También, hermanos, la enemistad también se utilizaba para las clases sociales, cuando se habla acerca de, por ejemplo, los que tienen y los que no tienen, ¿verdad? De los que sí tienen un estatus social alto, un estatus social bajo. Entonces, así también se describe esa parte de la enemistad o la hostilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, bueno, pues los que son de clase social baja, pues quieren tener lo que la clase social alta quiere, ¿verdad? También de razas, igual, ¿cuántas veces no hemos visto, verdad? Que hay una enemistad entre razas. Un claro ejemplo, pues bueno, la persecución, ¿verdad?, que tuvieron los judíos por parte de la nación alemana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, por ser judíos fueron perseguidos. La palabra de Dios, pues vemos que habla acerca de los griegos, los bárbaros, los judíos y los gentiles.
Y aún también hay enemistad entre el hombre y el hombre, entre nosotros mismos, aún siendo de la misma clase social, aún siendo de la misma raza, aún siendo de la misma ideología, en fin, teniendo muchas cosas en común, aún así podemos estar en enemistad contra otra persona. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos derribar esa barrera de enemistad, que desechemos de nuestra vida esa enemistad, que no dejemos que la carne gobierne nuestra vida, que busquemos precisamente todo lo contrario, que podamos ser amigos de nuestro hermano, que podamos ser amigos de aquel que está pasando por necesidad. Y esto es muy importante, hermanos, porque este pecado, como les decía, es completamente contrario a una vida cristiana. Jesús mismo, vamos a ver Efesios 2, versículos 13 al 16. Vemos también que Jesús, en ese sacrificio que Él hizo, quitó esas barreras que separan a los hombres los unos de los otros. Efesios 2, versículos 13 al 16, nos dice así la palabra de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermanos? Por la sangre de Cristo, es decir, por ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Versículo 14, porque Él es, ¿qué, hermanos? Nuestra paz. Nosotros podemos descansar en Jesús. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículos 15, que dice, aboliendo en su carne las, ¿qué, hermanos? Enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz, ¿qué, hermanos, que permitió ese sacrificio? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas, nuevamente, ¿qué, hermanos? Las enemistades. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos no deberíamos de permitir que haya enemistades, que haya odios entre nosotros, y más aún siendo hermanos con hermanos. No debemos de permitir que ese pecado nos gobierne a nosotros. Y como vemos aquí, pues es muy cierto que Jesús murió para reconciliarnos con Dios a través de ese perdón de nuestros pecados, pero también nos habla aquí que Él murió para reconciliar al hombre con el hombre. Es decir, que nosotros demostremos ese amor ágape que Dios ha demostrado siempre a nosotros, que también nosotros podamos expresarlo a los demás. Porque a medida que nosotros, hermanos, vamos creciendo, vamos aprendiendo más de Cristo, nosotros debemos de renovarnos tanto en Jesús como en todo lo que nosotros hacemos y que no es agradable a los ojos de Dios. Colosenses 3, versículos 9 al 11. Colosenses 3, versículos del 9 al 11, vemos cómo está Pablo está especificando más a detalle este hecho tan importante que fue el sacrificio de Jesús. Versículo 9, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, aquel hombre que estaba gobernado por el pecado ya no debe de seguir actuando de la misma forma. Versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es, ¿qué, hermanos? Es el todo y en todos. Aquí vemos, hermanos, que ya no hay, como leímos en el versículo anterior, ya no hay barreras, ya no debe de haber esa barrera
entre nosotros. Ya debemos de dejar de lado esas enemistades, esos odios entre nosotros. Porque si nosotros estamos en enemistad, tenemos odio hacia otra persona, entonces nosotros estamos deshaciendo esta obra que Cristo hizo en la cruz, y no solamente en la cruz, sino también en nuestras vidas. Porque si nosotros decimos ser cristianos, ¿cómo debemos de comportarnos? ¿De acuerdo a la carne o de acuerdo al Espíritu? ¿De acuerdo a lo que nos dicta este mundo o de acuerdo a lo que dicta la palabra de Dios? ¿Cómo debe de ser nuestra vida? Y como les decía, hermanos, también esta enemistad, este pecado de enemistad es completamente contrario al amor ágape que Dios ha demostrado para todos. Recordemos que en Juan 3:16, ¿qué es lo que nos dice? Que bueno, para todo aquel que crea. Es para todos, hermanos, no es para algunos cuantos, es para todo el que crea. Ya dependerá de nosotros si queremos o no queremos. Pero el amor de Dios se extiende hacia todos. Entonces, de esa misma forma, nosotros también debemos de demostrar ese amor ágape hacia los demás. Como les decía, ya no hay excusa de decir, pues es que esta persona pues es de otro estatus social y pues no, ya no voy a tener pues esa enemistad contra esa persona. No, nosotros debemos demostrar ese amor ágape día a día. Porque esa enemistad es esa actitud que precisamente levanta esas barreras y pues que también causa esa división en nosotros. Cuando nosotros permitimos que las obras de la carne gobiernen en nuestras vidas. Y entonces, si nosotros dejamos que eso suceda, no vamos a poder permitir que el Espíritu Santo produzca el fruto apropiado en nuestras vidas. Y en este caso es el amor hacia los demás. Y ese pecado de enemistad también implica cualquier otro tipo de hostilidad o prejuicio hacia los demás. Y pues como tal, recordemos, hermanos, la enemistad no debe de estar dentro de nuestras vidas, no debe de tener un espacio dentro de nuestras vidas como cristianos. Porque de aquí, hermanos, también se puede ir desencadenando el siguiente pecado. El siguiente pecado es eris, que se refiere a los pleitos, las disputas, los conflictos, las discordias. Eris es la expresión de enemistad u odio, pero ya en un nivel más alto. Vamos a ponerlo de esta forma. La enemistad es un nivel bajo en el cual nosotros nos está afectando a nuestra vida como cristianos. Pero ya lo que es el siguiente pecado, que es eris, que son los pleitos, las disputas, bueno, ya es un nivel que va escalando en nuestras vidas. Entonces no debemos de permitir que ninguno de estos pecados estén dentro de nuestras vidas. Vamos a ver Romanos 1, versículos 28 y 29. Aquí en este pasaje vamos a ver cómo Pablo, el apóstol Pablo, usaba esta palabra para describir uno de los problemas, uno de los males que había o que gobernaba en el mundo pagano. Romanos 1, 28, 29 dice así la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Entonces también esto es parte de lo que ocurre, es una consecuencia de lo que ocurre cuando nosotros dejamos que esa enemistad vaya creciendo. Llegamos a un nivel en el cual va a haber este tipo de pleitos, de peleas unos con otros. Pero también, hermanos, ustedes pueden decir, bueno, pues sí, eso es muy normal,
lo vemos diariamente en las noticias, ¿verdad? En las noticias vemos cuántos asaltos hay, cuántas personas han sido asesinadas por robos, cuántas personas han sido golpeadas también por robos, ¿verdad? Y decimos, pues bueno, sí, es algo normal en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Bueno, pero lamentablemente, hermanos, también puede existir este tipo de condición dentro de la iglesia. También llega a existir. Primera de Corintios 1, versículo 11. Primera de Corintios 1, 11. Dice así la palabra de Dios. Porque he sido informado, aquí ¿verdad? Pablo le está escribiendo a los corintios, dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos. Obviamente se está refiriendo a quién? A personas que ya eran cristianas, que ya estaban, que ya habían oído del evangelio, que ya habían aceptado a Jesús. Les dice, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes, ¿qué hermanos que dice aquí? Contiendas. ¿Cree usted, hermano, que dentro de la iglesia puede pasar eso? Sí, ¿verdad? Muchas veces llega a pasar. Primera de Corintios 3:3, unos capítulos más adelante, dice, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Aquí Pablo les estaba exhortando, ¿verdad?, a los corintios de que, pues bueno, no estaban actuando de acuerdo al amor de Dios. La pregunta obligada, hermanos, ¿nosotros como iglesia estamos actuando conforme al amor de Dios? No me conteste, ¿verdad? Esa es una pregunta para que cada quien nos la llevemos de tarea. ¿Realmente estamos demostrando ese amor hacia nuestro hermano? Nosotros, hermanos, podemos ver que, pues bueno, dentro de lo que es las contiendas, pues bueno, puede haber una rivalidad, básicamente. La rivalidad, la palabra rivalidad realmente tenía que ver originalmente con esa forma de actuar para poder obtener un premio, ¿no? Digo, no sé si ustedes recuerden, pues yo creo que sí, ¿verdad? No estamos tan grandes todos, ¿verdad? Cuando íbamos en la primaria, ¿no? Cuando había algún concurso y dicen, oigan, pues los que obtengan más respuestas correctas, pues se les va a ir dando sus estrellitas y sus premios, no sé, y pues van a tener su premio, ¿verdad? Y pues siempre había, pues quién era así de los más inteligentes, ¿verdad? Y quién era el que pues como que no, y pues habíamos los que luego decíamos, pues a ver si alcanzo aunque sea media estrellita, ¿eh? Entonces, pero pues bueno, siempre había mínimo 2 personas, ¿verdad? Que siempre estaban en esa rivalidad, ¿no? De tener pues o más sellitos, ¿no? Porque ya actualmente ya no hay sellitos de no trabaja, de no hizo tarea, ¿no? Pero pues bueno, había esa rivalidad, ¿verdad? Una rivalidad, pues bueno, vamos a llamarlo así, una rivalidad sana, ¿verdad? Porque pues bueno, deseaban tener ese premio. Pero puede haber una rivalidad en la cual, pues bueno, esa rivalidad ya puede trascender a peleas, a riñas, ya algo más fuerte. Entonces, también nosotros, hermanos, no debemos dejar que esos sentimientos, que esos pecados trasciendan en nuestra vida. Y para esto, hermanos, nosotros debemos, pues, obviamente, de entender y de tratar con este pecado. Este pecado, como les decía, invade a las iglesias con más frecuencia, tal vez que muchos otros pecados. Esta parte de los pleitos, de los odios, de las enemistades. Y este pecado, pues bueno, también es el más destructivo dentro de lo que es la iglesia, dentro de la comunión cristiana. ¿Por qué? Porque destruye con mucha facilidad a una congregación local. ¿Cuántas veces? Bueno, no sé, pero yo al menos como 3 o 4 veces he llegado a escuchar que por las enemistades,
por las envidias, por los celos. Pues bueno, precisamente hay esa división dentro de las iglesias. Y muchos se justifican diciendo, bueno, pues es que cuando divides, pues ya te multipliques. Pero no, aquí lo que sucede, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es el que divide de una forma incorrecta? Es el mismo diablo, es Satanás el que divide. Dios lo que hace es que multiplica. Entonces, pues bueno, nosotros debemos de tener mucho cuidado con estos pecados, con esa enemistad, con los pleitos, con los odios. En 1 Corintios 1:12 vemos precisamente este caso. En el caso de la iglesia de Corinto, pues bueno, se ve claramente que muchos no habían entendido realmente la importancia de la palabra de Dios. 1 Corintios 1:12 dice así la palabra de Dios: quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, o yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que le están dando entrada en su corazón a poner un alto valor a las personas, a la persona como tal, y no a Cristo Jesús. Así como en la iglesia de Corintio decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo, pues bueno, muchas veces dentro de la misma iglesia podemos decir, pues es que el pastor no va a estar el día de mañana, domingo, va a predicar el hermano Fer, pues no voy, no hay problema. O a lo mejor algunos dirán, pues no va a estar el pastor, no, pues yo sí voy, ¿no? Entonces, no, nosotros, hermanos, debemos de poner nuestro énfasis en la palabra de Dios, en lo que se está hablando, no en la persona que está aquí enfrente, sino en lo que se está hablando. Sí, porque podemos traer a cualquier persona que tenga una buena discurso, que nos hable muy bonito, que nos hable como nosotros deseamos que nos hable, pero si no nos está hablando de la palabra de Dios, no sirve de nada. Únicamente, ¿qué es lo que está alimentando? Nuestra carne y no nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que debemos de buscar? Alimentar nuestro espíritu. Entonces, hermanos, aún con ese claro ejemplo, yo puedo decir que dentro de la iglesia puede haber esa disensión, esa división. ¿Por qué? Porque, pues bueno, a mí el hermano sí me cae bien y entonces pues sí lo saludo. El hermano pues como que no me cae tan bien y pues nada más así de, ¿no? Ya así de lejecitos, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos realmente viviendo una vida como Dios desea, como hijos de Dios. Nosotros debemos de entender que nosotros al recibir a Jesús en nuestro corazón, al recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ahora ya no somos creación suya, ahora que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos decimos entre nosotros? Hermanos. Entonces, si somos hermanos, ¿por qué peleamos entre nosotros? Bueno, en el mundo tal vez, sí, pues haya de repente peleas, ¿verdad? Entre hermanos de sangre, ¿verdad? Pero, pues bueno, aquí lo que nos une es la parte espiritual. Entonces, debemos de actuar conforme al Espíritu. 1 Corintios 2:2 también vemos una parte que les decía que es muy importante, que dentro de las predicaciones, dentro de los temas, siempre se exalte a Jesucristo como Señor, y que esa actitud que Jesús tuvo, que Cristo nos enseñó durante todo su ministerio, sea un ejemplo que gobierne nuestra vida y que nos gobierne unos a otros también. 1 Corintios 2:2, también Pablo les dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, él no iba a hablar de si se portaban bien, se portaban mal, sino su misión era hablar de Jesucristo dentro de las iglesias. 2 Corintios 4:5
siguiente libro, nos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, aquí, como les decía, Pablo no estaba hablando siempre de él, de su vida, no, estaba hablando, dice, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Es decir, no estaba dejando que los demás pensaran que quien se estaba exaltando era Pablo, sino que el que él debe de ser exaltado siempre es nuestro Señor Jesús. Filipenses 2, versículos 3 al 5. También vemos un ejemplo que nosotros debemos de tener siempre acerca del amor y acerca de la humildad que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Filipenses 2, versículos 3 al 5 nos dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué, hermanos? Con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿como qué, hermanos? Como superiores. Híjole, y luego de repente, así nos cuesta, ¿no? Es que yo tengo mi ingeniería, 2 maestrías y 3 doctorados, y la persona de al lado pues no tiene ni la primaria, ¿no? No, hermanos, debemos siempre de ser humildes. ¿Por qué? Porque, bueno, gracias a los dones que Dios nos da, bueno, podemos tener todo ese conocimiento, pero aún así, a aquella persona que por algún motivo no tuvo esa oportunidad de tener tanto conocimiento, Dios también le sigue amando y Dios le sigue también bendiciendo. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Luego, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿por qué, hermanos? Por lo de los otros. Es decir, si tú ves que tu hermano está pasando por necesidad y tienes la oportunidad de apoyarle, hazlo, hermano. Hazlo por amor a Cristo, por amor a Dios, por agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes la oportunidad, tú has sido bendecido de parte de Dios para poder también bendecir a aquella persona que está pasando por una necesidad. Versículo 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Qué hacía Cristo? ¿Qué hacía Jesús durante su tiempo que estuvo aquí en la tierra? ¿Iba únicamente a los de clase alta? ¿Iba únicamente con aquellos que, pues bueno, no sé, podían darle algo, alguna buena recompensa por hablar con ellos? No, ¿con quién iba? Iba con los necesitados. Él no hacía acepción de personas, él siempre estaba con aquel que necesitaba escuchar de la palabra de Dios. Y entonces también, hermanos, por eso es que nosotros también debemos de cuidarnos, no únicamente de este pecado de enemistad, este pecado de pleitos, de odios, sino también de el tercer pecado que les comentaba, que es celos. Y esta palabra, celos, pues se puede usar de 2 formas, en un buen sentido y en un mal sentido. Vamos a ver algunos ejemplos de un sentido positivo que tiene la palabra celo o celos. Isaías 9:7. Isaías 9:7 nos dice la palabra de Dios: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Qué dice después, hermanos? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a ver otro ejemplo, Romanos 10, versículos 1 y 2. Romanos 10, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
porque yo les doy testimonio de que tienen, ¿qué hermanos? Celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, aquí les está diciendo, bueno, ustedes tienen ese deseo, ese fervor de aprender de Dios, de estar en esa comunión con Dios, de no dejarse llevar por las cosas que ofrece este mundo, sino que ustedes buscan a Dios. Segunda de Corintios 11, versículos 2 y 3, también vemos cómo Pablo les habla acerca de este celo, de ese deseo que él tenía de que la iglesia de Corinto también aprendiera la palabra de Dios, que aprendiera de Dios. Versículo 2 dice, porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuevamente vemos aquí como Pablo les dice, porque les celo con celo de Dios. Es decir, él está buscando que ellos busquen a Dios, que ellos estén su vida entregada a Dios, que no se dejen llevar por las cosas materiales, que no se dejen llevar por los deseos de este mundo, sino que busquen a Dios. Y pues bueno, hay muchos también otros pasajes similares, otros pasajes en los cuales también se menciona este celo hacia Dios de una forma positiva. Ahora vamos a ver cómo se llega a utilizar también el celo, o cómo el celo también se puede usar de una forma negativa. Primera de Corintios 3:3, que ya leímos, dice Primera de Corintios 3:3, porque aún son, ¿qué hermanos? Carnales, pues habiendo entre ustedes, ¿qué hermanos? Celos, contiendas y disensiones. Nuevamente hace la pregunta de una forma reiterativa, ¿no son carnales y andan como hombres? ¿Qué les está diciendo? Están caminando conforme a los deseos de la carne y no conforme al Espíritu. Entonces, les está hablando acerca de esa envidia también. Segunda de Corintios 12:20 también vemos otro ejemplo de esos celos de una forma negativa. Capítulo 12, versículo 20 dice, pues me temo que cuando llegue no les halle tales como quiero. ¿Cómo deseaba que Pablo, cómo Pablo deseaba que estuvieran los de la iglesia de Corinto? Buscando a Dios. Entonces les dice, y yo sea hallado de ustedes cual no quieran, que haya entre ustedes, nuevamente hermanos, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Aquí vamos a enfatizar que Pablo les dice, porque temo que haya en ustedes celos, que haya esos celos entre ustedes, que cada uno no esté caminando, no esté actuando de acuerdo a los deseos de Dios. Entonces, en estos casos, pues bueno, vemos que hay ese sentir de parte del espíritu que está mal dirigido. Bueno, el espíritu de nosotros, ¿verdad? Nuestro espíritu está mal dirigido. Entonces, esto resulta en la envidia y resulta en los celos. Y estos, los dos, resultan en una destrucción de las relaciones personales, de las relaciones entre nosotros como hermanos. En Gálatas 5:20, celos, pues también se utiliza con un mal sentido. Vemos que la palabra celos, pues bueno, es de una forma negativa. Cuando nosotros estamos teniendo ese celo por algo que no es bueno ni correcto desear. Tal vez ahorita no nos ha pasado, pero a lo mejor en algún momento cuando éramos más jóvenes, cuando éramos pequeños,
¿Cuántas veces no llegamos a tener celo de algún compañero de la escuela, ¿no? Que tenía una goma pues más padre que la de nosotros, o que tenía una pluma más padre que la de nosotros, o que sus cuadernos estaban bien forraditos, ¿verdad? Y los de nosotros pues como que nada más daban el 6, ¿verdad? No pasaban, nos pasaban de panzazo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros llegamos a tener ese celo, ¿no? Entonces, pues bueno, esos celos también puede llegar a haber dentro de la iglesia, dentro de nuestra misma iglesia puede haber ese celo por los demás. Ay, pues es que, ¿por qué al hermano lo ponen a servir? Tiene apenas un mes que llegó y ya está sirviendo. Y yo llevo como 5 o 6 meses y no me ponen a servir. Bueno, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Realmente es una actitud de servicio la que tenemos? Si queremos servir, debemos de demostrar que tenemos esa actitud de servicio. En lugar de estarnos preocupando, en lugar de estarnos dejando llevar por los celos, bueno, mejor actuemos nosotros, cambiemos nuestra forma de ser y entonces sirvamos si es que nosotros tenemos el deseo de servir dentro de la iglesia. Y como este ejemplo hay muchos otros, ¿verdad? En donde hasta dentro de la misma iglesia nos puede decir, pues es que la hermana trae un vestido bien padre y pues yo, híjole, pues como que sí me da envidia, me dan celos, ¿no? Entonces, digo, y como que es más común, ¿verdad? ¿No? También entre los hombres, ¿verdad? También entre los hombres, es que trae ahí, una buena chamarra o trae unos buenos zapatos, unos tenis, ¿no? Entonces debemos de tener ese cuidado, hermanos, no debemos dejar que la carne nos gobierne, debemos de dejar que el Espíritu sea el que guíe nuestras vidas. Porque el celo también, un celo mal dirigido, también puede ser causa de un egoísmo también. También nosotros podemos empezar a sentir ese egoísmo, ¿no? Porque, pues es que no, yo ya no sé si también les llegó a pasar en la escuela, ¿no? De que, pues yo no les voy a prestar ni mi goma, ni mis sacapuntas al de al lado, ¿no? Si él no trae, pues ahora que se muele, ¿no? ¿No? Digo, creo, a lo mejor nada más a mí me pasó, ¿verdad? Pero bueno, es que yo estaba antes equivocado, ¿verdad? Pero bueno, también llega a pasar algo así, ¿no? Que lo que nosotros tenemos, pues bueno, somos egoístas y no queremos darlo a los demás. Pero cuando es un celo de Dios, entonces es bueno. Un celo cuando nosotros estamos deseosos de un bienestar por los demás, también es bueno tener ese celo, tener ese deseo de que los demás también estén bien. Pero cuando nosotros, como les decía, si nosotros tenemos celos egoístas, entonces estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos dejándonos llevar por la carne. Como lo veíamos con el ejemplo de los cristianos de Corintio. 1 Corintios 3, 1, 3. 1 Corintios 3, versículos 1 y 3. Vemos este claro ejemplo de parte de Pablo. Versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes, nuevamente hermanos, celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres. Entonces es importante, hermanos, nuevamente, que nosotros dejemos de lado esas actitudes, esos pecados. Romanos 13, versículos 11 al 14, también nos habla acerca de esa envidia, de esos celos que nosotros debemos de desechar. Versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué, hermanos? Las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, es decir, sin pecado, sin dejar que la parte de este mundo, que la carne nos gobierne. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en, ¿qué, hermanos? Contiendas y envidias, sino, ¿qué debemos hacer, hermanos? Vístanse del Señor Jesucristo y no provean, ¿para qué? Para los deseos de la carne. No debemos, hermanos, que la carne gobierne nuestra vida. Debemos de buscar que nuestro espíritu sea alimentado día a día. Porque recuerden, hermanos, recordemos, iglesia, que los que practican tales cosas, que dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. De aquí también celos, también vamos a ver el siguiente pecado, que es la envidia. Los celos y la envidia pues van muy pegados, son muy afines cada uno. Y la envidia viene de la palabra griega tonos, que bueno, se los deletreo, es P-H-T-H-O-N-O-S. Y pues bueno, nosotros podemos hacer una comparativa acerca de lo que es la envidia y los celos. En este caso, un historiador, William Berkeley, nos habla acerca de esta división, de esta distinción que podemos hacer entre los celos y la envidia. Celos, en este caso, es una envidia también, pero que lanza miradas de mala gana. Y bueno, no sé si ahorita están recordando a alguien que les haya lanzado alguna mala mirada, ¿no? Si no, pues bueno, no saben todavía lo que son los celos, eso es bueno, ¿no? Cuando de repente llegamos con algo nuevo y alguien que está al lado llega y... ¿no? No, creo que sí, ya se acordaban que sí, en alguna ocasión pasó, ¿verdad? Ok, bueno, ese es el celo, ¿no? La envidia también, aquí en este caso, la envidia ya es una escala más alta de los celos, ya es una escala en la cual la envidia ha llegado ya a acciones hostiles. Es decir, pues bueno, no sé, yo recuerdo, ahorita no hay tantos jóvenes, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo cuando éramos jóvenes, cuando era joven hace muchos años, ¿verdad? Traía, por ejemplo, zapatos nuevos, ¿y qué es lo que hacían los compañeros? El remojón, ¿verdad? Si se acuerdan allá los hermanos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacían primero? El pisotón, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí una cosa es los celos con la mirada, ¿verdad? Los celos cuando llegas con los zapatos y dices, están bonitos, ¿no? Están tan padres. Pero otra cosa ya es la envidia cuando llegas y das el pisotón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la intención? Pues que ya no se vean bonitos, ¿verdad? Entonces debemos de tener ese cuidado también, que esos celos no trasciendan en esa envidia. Porque la envidia, pues bueno, ya nos habla de acciones. Tal vez los celos, pues únicamente queden que, pues bueno, miradas raras, tal vez que hablen mal de nosotros, ¿no? Pero ya lo que es la envidia, entonces ya puede caer en acciones, ya puede caer en otras cosas más graves para nuestra vida. Eurípides, un filósofo también, lo que es la envidia, la llamaba la peor de todas las enfermedades humanas. ¿Por qué? Porque como les decía, pues bueno, ya la envidia llega a caer en acciones. Ya la envidia nos puede provocar en hacer acciones que afectan, que agreden a otra persona
o a los bienes de otra persona. Entonces, por eso es que es muy importante que no dejemos que esos celos, en primer lugar, no tener celos, pero bueno, si tenemos esos celos, trabajar en ellos, dejárselos a Dios, orar a Dios para que nos quite esos celos y no dejar que esos celos trasciendan en una envidia. ¿Por qué? Porque la envidia es más que nada un significado de que no es que queramos nosotros tener algo para nosotros, sino simplemente quitárselas a otros, ¿no? Como les decía el ejemplo de que llegamos con nuestros zapatitos nuevos, bien boleaditos, brillante y todo, y nos dan el pisotón y ya cómo se ven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya nos está afectando. Y dentro del Nuevo Testamento también vemos esos ejemplos de la envidia. Un claro ejemplo de la envidia la podemos ver precisamente en la vida de Jesús. Mateo 27, 18. Mateo 27, 18. Bueno, lo dije de una forma incorrecta, no tanto en la vida de Jesús, sino en el ministerio de Jesús visto de los líderes judíos. Mateo 27, 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Aquí, ¿de quién está hablando, hermanos? De Pilato, cuando fue y lo presentaron, y entonces Pilato les preguntó, bueno, ¿a quién quieren que libere, no? ¿O qué quieren que haga? No, primero les preguntó, no, ¿qué quieren que haga con este hombre? Entonces, aquí, ¿qué es lo que motivó a los líderes judíos a entregar a Jesús a Pilato? La envidia. La envidia fue lo que los impulsó a querer matar a Jesús. Marcos 15:10 también habla acerca de este pasaje dentro de la vida de Jesús. Marcos 15:10 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Entonces, hermanos, la envidia es un indicativo de una mente reprobada, una mente que ha negado a Dios. Si nosotros realmente tenemos a Dios, tenemos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, no debemos de dejarnos llevar por el pecado de la envidia. No debemos de ser envidiosos. Romanos 1, 28 y 29, como ya leímos hace rato, ahí nos habla acerca también de todo esto, de la avaricia, de la envidia, entre otras cosas que nosotros debemos de evitar tener dentro de nuestra vida como cristianos. Primera de Timoteo 6, versículos 3 y 4. También la envidia es un resultado de luchar por las palabras. Primera de Timoteo 6, versículos 3 y 4 nos dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué, hermanos? Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Nuevamente, hermanos, debemos de tener ese cuidado en nuestra vida, no dejarnos llevar por ninguno de estos pecados. Tito también, Tito 3:3, también nos habla que muchas veces llegamos a tener esas actitudes antes de poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y ¿en qué? Envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, hermanos, ahora nosotros debemos de dejar de lado todas estas cosas. Nosotros ahora
debemos de demostrar que realmente somos nuevas criaturas, que realmente hemos dejado ese viejo hombre que muera en la cruz junto a Jesús y que nazca ese nuevo hombre ya renovado, alejado del pecado. Primera de Pedro también nos habla acerca que dejemos de lado todo aquello que es incorrecto en nuestra vida como hijos de Dios. Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, ¿qué más, hermanos? Envidias y todas las detracciones. Y aún también la envidia, muchas veces pues nos habla la palabra de Dios que también la envidia, pues había quienes predicaban a Cristo aún por envidia. En Filipenses 1:15 y 16. Filipenses 1:15 y 16 nos dice así la palabra de Dios: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo, ¿por qué? Por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, aquí está hablando de que, pues bueno, Pablo también, había personas que hablaban acerca de Jesús, pero con el motivo de que fuera castigado más duramente Pablo. Y entonces, hermanos, la diferencia que podemos ver entre los celos y la envidia es que, pues bueno, la envidia es más que solamente un deseo de tener algo que alguien más tiene. La envidia ya nos causa un problema a nosotros. La envidia es un deseo fuerte, un deseo más fuerte de algo, de querer algo de otra persona. O en este caso, pues bueno, de que la otra persona no disfrute de lo que está teniendo. Entonces, nosotros, si dejamos que esa envidia nos sea parte de nuestra vida, entonces debemos de trabajar más duramente en el poder estar viviendo correctamente delante de Dios. Y pues bueno, hermanos, para ir terminando, vamos a ver rápidamente las definiciones de estos 4 pecados. La enemistad es extra, la enemistad o la hostilidad que uno pudiera tener en su corazón hacia otro. Eris, que significan los pleitos, pues bueno, son los conflictos que resultan de esa hostilidad o de esa enemistad. Veamos cómo enemistad, como les decía, es, por así decirlo, es un nivel bajo, de ahí puede escalar a los pleitos. También los celos es esa envidia, ¿verdad?, que lanza miradas de mala gana, que nada más se queda en tal vez en ver, tal vez en hablar acerca de alguien, y es un nivel, vamos a llamarlo también, un nivel bajo, pero la envidia es el siguiente nivel. Esa envidia es la que llega a acciones hostiles, a acciones para dañar a otra persona. Entonces, todos estos pecados, bueno, más los otros 4 que vamos a ver posteriormente, pues bueno, nos dejan fuera del reino de los cielos. De la misma facilidad con que los pecados de fornicación, idolatría, brujería, nos dejan fuera del reino de Dios, pues bueno, nosotros debemos de reflexionar seriamente, debemos de pensar, analizar nuestra vida. ¿Realmente estamos viviendo conforme al amor ágape de Dios? ¿O nos estamos dejando llevar por la enemistad, por los celos, por la envidia, por los pleitos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Y no es únicamente
la pregunta de cómo estamos viviendo nuestra vida. Lo importante es cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Porque si nos decimos ser cristianos, no debemos permitir que ninguno de estos pecados esté dentro de nuestra vida, nos esté gobernando a nosotros. Nosotros debemos de experimentar realmente esa transformación completa de nuestro carácter. No es el decir, pues bueno, es que yo tengo mi carácter y así soy, y así nací y así me moriré. No, o sea, nosotros debemos de cambiar ese carácter. Si nosotros estamos viendo, estamos reconociendo que tenemos un carácter incorrecto, pues bueno, el 50% de la batalla está ganada. ¿Por qué? Porque ya hemos reconocido que tenemos un error. El siguiente 50% ya nos corresponde a nosotros cambiar ese carácter y tener un carácter más como el de Cristo. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Pablo les exhorta aquí a los romanos la importancia de poner de poner sus ojos en esa meta que todavía nos falta por alcanzar. Versículo 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿a quién, hermanos? A Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino, ¿qué, hermanos, hay que hacer? Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es que agradable y perfecta para nuestra vida. Entonces la pregunta, hermanos, ¿realmente estamos buscando ser transformados de la manera que nos habla este versículo, renovando nuestra mente? ¿Realmente estamos haciendo ese esfuerzo de cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir? ¿Estamos realmente dejando de lado la carne y estamos dejándonos guiar por el Espíritu? Tito 3, versículo 5, grupo de alabanza. Tito, capítulo 3, versículo 5, nos dice acerca de Jesús. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, ¿por qué, hermanos? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Juan 3:5 también nos habla acerca de la importancia de no dejarnos llevar por la carne. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aún más, Marcos 16:16 también nos dice, Jesús nos dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar, hermanos? Será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué será, hermanos? Será condenado. Entonces, hermanos, la condenación o la salvación la tenemos al alcance de la mano. Depende de nosotros qué es lo que querramos para nuestra vida en la eternidad, ser salvos o ser condenados. Y para eso nosotros también en este mundo, en este tiempo que Dios nos permita tener esta vida aquí en este mundo, en esta tierra, pues bueno, debe de ser una vida espiritual. Debemos de buscar más a Dios, debemos de buscar acercarnos más a Jesús, ser obedientes a todos esos mandamientos
que Jesús nos ha dejado, que es muy fácil de que nosotros podamos ver cuáles son esos mandamientos, porque todos tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestras manos. Todavía tenemos la oportunidad de que nosotros podemos aprender de la palabra de Dios. Hay muchos otros lugares en los cuales no tienen esa oportunidad de escuchar de la palabra de Dios libremente como ahorita lo hacemos. Entonces aprovechemos, hermanos, esta oportunidad que tenemos para aprender más de la palabra de Dios, no dejándonos llevar por los celos, por la envidia, por las enemistades, por los pleitos. Como les decía, hermanos, que somos todos hijos de Dios y como tales que somos hermanos en Cristo. Entonces dejemos de lado todos esos pecados. Acompáñenme, hermanos, vamos a orar. Señor Padre hermoso, gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que aún dentro de la iglesia, Señor, aún dentro de nosotros, aún cuando te hemos reconocido, Señor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros podemos caer en pecado, Señor.